Estimados maestros, ¿qué tal? Vamos a estar en este espacio en donde amablemente me han invitado para poder compartir con ustedes unas reflexiones alrededor de dos campos que dentro del diplomado de intervención pedagógica son muy importantes. Por un lado, el ámbito de desarrollo curricular y el ámbito del desarrollo didáctico. En esencia, quisiera partir de la siguiente premisa. Cuando hablamos de desarrollo, estamos considerando que hay un proceso de evolución, hay un proceso de cambio, de mejora, y nos estamos refiriendo concretamente a cambios en el ámbito de lo educativo. Por lo que hace al desarrollo curricular, daría también pues una primera reflexión. Este ámbito incorpora todo lo que tiene que ver con un proceso en el cual tenemos contenidos que forman parte de nuestros programas de formación, les damos orientación a nuestros contenidos, a nuestros programas de licenciatura y de posgrado, buscamos darles un sentido, un rumbo a las formaciones de todos nuestros programas de licenciatura dependiendo del área de conocimiento o a los posgrados que tenemos también en la universidad. Requiere también pues que esta formación, esta orientación de hacia dónde irían estas licenciaturas o estos posgrados, tienen que tener contenidos. Y el trabajo en esa parte está asociado a un proceso en el que se selecciona contenido, que está vinculado a una profesión, a un campo disciplinario, se organiza dentro de un plan de estudios a lo largo de los diferentes momentos, ciclos formativos, y de esta manera se distribuye este mismo contenido, se va dosificando. Hablamos de desarrollo en la parte curricular porque nos referimos en primera instancia a estos aspectos con los cuales se va teniendo una propuesta que hacen los académicos, el grupo de especialistas que están convocados para precisamente darle sentido a un programa. Cuando tenemos un programa nuevo, diseñamos una nueva licenciatura, un nuevo posgrado, o cuando los tenemos y queremos actualizarlo, ponerlo a tono, ponerlo al día, hacemos un proceso de cambio. Los profesores van señalando entonces hacia dónde, conforme pues también a lo que van demandando los nuevos tiempos. El papel en ese sentido del profesor es, diríamos que de orden capital, porque en ese sentido él es el que está con el conocimiento experto del contenido más adecuado. Aquí es donde entra el otro ámbito del desarrollo didáctico, porque podemos tener un contenido que disciplinariamente está identificado, lo traducimos, este contenido que puede ser de una disciplina, y lo hacemos un contenido escolar, precisamente para que pueda transmitirse, para que puedan los estudiantes adquirir no solamente conocimientos teóricos, sino conocimientos asociados pues a la parte de conceptos, de hechos, desarrollo de habilidades, de destrezas, de capacidades y también de actitudes y valores. Todo esto conforma el escenario de los contenidos. En la parte didáctica, el desarrollo didáctico, quisiera hacer algunas consideraciones. Una de ellas es una falsa, me parece una falsa especificación de que la didáctica se refiere exclusivamente a métodos de enseñanza. En su origen, la didáctica tiene que ver con un asunto de orden metodológico con el cual se organiza la enseñanza, efectivamente, pero se organiza con un propósito en el que el estudiante aprende.
si hablamos de proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también en medio está el contenido. Y a esto nos referiremos con lo que algunos especialistas hablan de un núcleo, un triángulo didáctico o un núcleo pedagógico, núcleo didáctico, en donde participa, por un lado, el profesor, que es el que establece, planea, organiza, dosifica, transmite, y puede ser que también para algunas tendencias facilita el acceso a un contenido. El estudiante, que establece también una participación al momento en que está incorporando contenido, para algunos está construyendo saberes, valores, actitudes, y por el otro lado está el contenido. Entonces tenemos en el triángulo profesores, estudiantes y contenido. Y en esto se establecen relaciones con el cual el profesor acerca el contenido al estudiante, le va dando las posibilidades y va creando ambientes de aprendizaje adecuados para que el estudiante pueda incorporar ese contenido. El estudiante, por su lado, en su práctica, en su trabajo como tal, como estudiante, está también haciendo una actividad, una práctica en la cual no es un sujeto pasivo, sino él está en constante construcción también de un saber que no solamente asimila, un saber que incorpora en la parte cognitiva, que le va dando significado, y que también este conocimiento pues le va dando elementos de formación para su desarrollo dentro de una profesión, dentro de un posgrado. Y por el otro lado tenemos el contenido escolar, que tiene también sus especificaciones, porque lo que se busca, sobre todo cuando lo bajamos, un contenido que es disciplinario, un contenido, vamos a decir, de las ciencias físico-matemáticas, químico-biológicas, de la salud, que pueden ser contenidos abstractos, de disciplina, organizados, conceptuados, también se bajan, por decirlo de alguna manera, para que el estudiante pueda adquirirlos. También va a depender de los niveles. El proceso implica niveles de licenciatura, posgrado, complejidades, propósitos. En estos dos grandes terrenos, lo curricular y lo didáctico, precisamente hablamos de desarrollo porque el papel central es participar en la mejora y el cambio en la educación. Por lo tanto, el papel del profesor es capital en estas participaciones. Vamos a decir que es el primer agente dentro de un proceso de reforma, de cambio, de innovación, de mejora. Es el primer agente que está, al estar precisamente en la interacción con estudiantes, es el primero que tiene la responsabilidad de que el plan ideal en el cual participaron colectivos, en su espacio, en un aula, en un taller, en un laboratorio, en actividades en diferentes escenarios de aprendizaje, él tendrá la responsabilidad de propiciar, de dar todos los elementos con los cuales los estudiantes pues se van a ir paulatinamente incorporando a estos procesos de cambio. En estos procesos de cambio, de mejora, estaríamos hablando de pues una estructura que nos está dando cobijo organizacional, académica, digamos, incluso dentro de las áreas académicas hay maneras de organizarse académicamente, por academias, jefaturas, etc. Estamos hablando de procesos, un proceso de formación en el cual hablamos, por ejemplo, de proceso enseñanza-aprendizaje, en el caso concreto de la participación del profesor. Pero también estamos hablando de prácticas. La práctica docente, la práctica del estudiante, la práctica de los directivos, como prácticas educativas, están implicadas en estos dos grandes ámbitos.
Currículum, que es el plan ideal que el colectivo de académicos, de especialistas definen, rediseñan, actualizan, lo ponen al día. Y por el otro lado, la parte de los profesores en el terreno ya del trabajo educativo, formativo, de interacción concreta. Recuerden que dentro de un aula pues tenemos precisamente procesos y tenemos muchas prácticas y tenemos interacciones. Hay formas de comunicación del profesor hacia el estudiante, entre los mismos estudiantes, y recordarlo que en estos años la participación pues es muy diversa, porque el aprendizaje no solamente se establece en la clase, en el espacio del salón de clase. Ahora se aprende en cantidad de espacios, el desarrollo de las tecnologías, los nuevos dispositivos, los nuevos escenarios, el acceso a la información con la manera con la que vivimos en estos años, nos ha modificado los entornos de procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, el papel del profesor es, con la guía de un plan propuesto, también pues ir apoyando el proceso de formación de los mismos estudiantes. La parte que corresponde a esta consideración didáctica, es importante tomar en consideración que el profesor al ser el primer responsable, tiene que hacer también un proceso sistemático. Y para hacer el proceso sistemático, tiene que hacer una planeación didáctica. Por planeación didáctica, pues nos referimos a toda la sistematización del proceso con el cual el profesor establece ambientes para el aprendizaje, crea las condiciones, propicia la experiencia educativa, y la experiencia educativa para un aprendizaje que sea eficaz. En ese sentido, al hacer la planeación didáctica, cuando ya tenemos un contenido que ya definió un colectivo de académicos y especialistas, pasamos a la parte de la planeación, del planeamiento didáctico, donde el profesor pues ya va a establecer lo que, pues vamos a poner ejemplos, un sílabus, un plan de clase, que ya es darle otros elementos a lo que idealmente se formuló en un programa de estudios. En el programa de estudios pues se establecieron objetivos para el aprendizaje, lo que se busca como propósitos, hay contenidos seleccionados, hay recursos, hay metodologías que también están propuestas en el plan, en el planeamiento didáctico, en el sílabus. Ahora en estos años, para las modalidades alternas a la presencial, los diseños instruccionales pues especifican que si yo voy a desarrollar el planteamiento de un contenido, tengo que ver metodológicamente con qué me voy a apoyar para transmitirlo. Exposiciones, debates, investigación, etc. Casos. Y a partir de esto se tiene que hacer una planeación muy concreta, muy específica de los propósitos, cómo voy a transmitir el contenido, cómo voy a asegurar que este contenido sea adquirido conforme a las intenciones formativas, con qué recursos, con qué ámbitos de fuentes de información, bibliografías, textos, materiales digitales, con qué otras experiencias, escenarios, prácticas, investigación, trabajo en clase, trabajo fuera de clase, etc. El otro elemento muy importante es la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar que si un estudiante está trabajando actividades propias de un taller, que puede ser un taller de ingeniería, pero no olvidemos que también la visión de taller en la parte didáctica es que el estudiante aprenda quehaceres muy concretos. Esto es, que tenga saber hacer, no solamente contenido teórico, y en un taller se propicia el saber hacer. Y por el otro lado también que pueda, a lo mejor en un laboratorio, no solamente un laboratorio de ciencias experimentales, sino un laboratorio donde pueda experimentar
donde tenga la capacidad para hacer de la experiencia un proceso formativo. En ese sentido, la planeación didáctica pues, nos va concretando esta visión que todavía es ideal de lo que queremos, a la manera en que lo vamos concretando con el actuar dentro de la relación muy concreta que se tiene con los estudiantes. Y para finalizar, no está de más comentar que esta sistematización que se logra es no solamente para los programas, vamos a decir, que son formales o con valor curricular, no solamente para las licenciaturas y los posgrados, sino que tiene que ser un recurso con el cual estén comprometidos y lo estén desarrollando aquellos profesores que participan en actividades, en diplomados, en cursos, en talleres que no tienen valor curricular, ya sea a nivel presencial, a nivel distancia. En ese sentido, pues es un terreno que en estos años ha tenido grandes desarrollos, las modalidades alternativas a la presencial, pues no es solamente que yo desplace lo que hago en la presencia a un proceso a distancia. No es que si yo doy la clase de manera magistral voy a utilizar las tecnologías para exponer frente a una cámara. Aquí es donde entra el terreno también pues de que hay que adaptarlo de acuerdo a la naturaleza de los medios, a la naturaleza también del receptor, que en este caso es un estudiante que no está en presencia, que la mediación está a través de la tecnología, pero el profesor debe de tener la capacidad para mediar el proceso de enseñar y de aprender. Por último, es muy importante considerar que estos aspectos son esenciales para que podamos incorporar el modelo educativo de la Universidad La Salle de manera muy concreta y que además tengamos como punto de vista, como propósito global, que el estudiante aprenda en función de la intención formativa que está planteada. La eficacia que logremos en términos de que el estudiante realmente aprenda conforme a lo planeado, esa será la mejor garantía del éxito de la labor docente. No se trata solamente de cumplir temarios, como muchas veces se les denominan los programas de estudio. No se trata de que en tiempo estemos, sino garantizar que el estudiante va adquiriendo en una experiencia formativa los propósitos que originalmente se plantearon. Muchas gracias.